Explicación diagonal comercial. Cada miércoles estamos haciendo un directo en Instagram haciendo una review de una película, y como lo estamos haciendo es que estamos viendo las películas de Disney en orden cronológico, y quisimos pasar ese proyecto aquí a YouTube, pero en lugar de hacer reviews queremos hacer mega análisis de las películas en orden cronológico de Disney. Entonces por eso es que aquí tenemos el mega análisis de Blancanieves, la primer película de Disney. Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. Blancanieves es tal vez la película más importante para la industria de la animación, porque es el primer largometraje animado sonoro y a color de la historia. Para ese momento, el director Walt Disney ya había maravillado a todos con sus cortometrajes de Mickey Mouse y las Silly Symphonies, que contaban con una duración de 5 a 10 minutos. Pero después de que Walt Disney estuviera insatisfecho por sus últimos trabajos, surgió la necesidad de hacer un largometraje. Para este tiempo, una producción animada de 80 minutos era algo novedoso, pero sobre todo muy arriesgado. Incluso se pensó inicialmente que por ser una película de animación, el público se saldría de la sala de cine antes de que esta terminara. Podemos imaginar que Walt Disney se estaba comiendo las uñas ese 21 de diciembre de 1937, cuando numerosas estrellas de Hollywood se congregaron en la sala de cine Hathaway Circle de Los Ángeles para el estreno de Blancanieves, una película que había costado $1,488,423, una cifra 6 veces superior al presupuesto inicial de la película. Pero tranquilos, Feliz, esta historia sí tuvo un final feliz. La recaudación total excedió muchísimo el presupuesto inicial y fue de $184,925,486, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia, hasta que en 1938 la película A lo que el viento se llevó le quitó el título, pero no fue fácil llegar a este resultado. La película de Blancanieves había planteado un montón de problemas a los animadores de Disney. Uno de ellos era cómo hacer que los seres humanos animados en pantalla se movieran con naturalidad. Los artistas de Disney estaban acostumbrados a trabajar con dibujos de animales, pero tenían nula o poca experiencia animando a seres humanos. La solución que ofreció Walt Disney fue que rodaran actores reales en movimiento, 3 de ellos personas de baja estatura para representar a los enanos, para después analizar el metraje obtenido fotograma a fotograma. Otro reto para el equipo de Disney fue la complejidad de algunas escenas. Los dibujos animados de aquella época se hacían sobre papel, para después pasarlos a celuloide. Después, los dibujos se repasaban con tinta y coloreado. Se colocaban en un tablero con un fondo pintado y se filmaba la escena. Pero pronto surgió una nueva dificultad. Los animadores se percataron de que para encajar algunas escenas mayores en los tableros, tenían que dibujar a una escala demasiado pequeña. La solución fue instalar tableros más grandes en todo el estudio y adaptar todas sus cámaras a ese nuevo tamaño. También tuvieron problemas con la profundidad. Resulta que con su equipo de trabajo no se podía transmitir una sensación de profundidad al pasar de un plano visto de lejos a uno más detallado. Como los dibujos se colocaban directamente sobre el fondo, cuando la cámara se acercaba, las figuras y el fondo aumentaban de tamaño al mismo tiempo, y pues se veía bien loco. Fue el jefe del departamento de cámaras de Walt Disney, William Garrity, quien resolvió el problema diseñando una cámara multiplano. Y es así como los dibujos animados comenzaron a moverse en un espacio tridimensional. Solo en la producción de Blancanieves tardó 3 años y medio, lo doble de lo que actualmente Disney tarda en producir una película animada. Al ser esta peli algo novedoso y casi una experimentación, la producción de Disney se tomó su tiempo para perfeccionarla al máximo. Los artistas realizaban miles de acuarelas y bocetos preliminares de los personajes. Los diálogos, específicamente las bromas de la película, se editaban en las reuniones una gran cantidad de veces hasta que quedaba tal y como lo deseaban. Igualmente, las secuencias se planificaban cuidadosamente antes de comenzar a animarlas. Todo esto porque Walt Disney aspiraba a que la película quedara lo más realista posible hasta en el más mínimo detalle. Por ejemplo, cuando los acetatos de Blancanieves ya estaban listos, Disney decidió que sus mejillas eran demasiado pálidas y los artistas tuvieron que añadir a mano un toque rojizo en todos los acetatos donde aparecía Blancanieves. ¿Me estás diciendo que Blancanieves originalmente iba a ser más pálida de lo que ya es? Demos gracias a Disney que evitó que la muchacha fuera literalmente un fantasma. Asimismo, durante las últimas 6 semanas de la producción, el equipo de Disney trabajó por turnos de 24 horas al día los 7 días de la semana. Igualmente, Walt Disney también estableció que pagaría $5 extra a los guionistas por cada chiste que incluyeran en la película. Otra curiosidad de la película es que durante la escena en la que la reina camina por primera vez hacia el espejo mágico, podemos notar que los símbolos que lo rodean son los signos zodiacales. Para realizar el diseño de la reina malvada, los artistas que trabajaban para Disney estudiaron rostros de actrices hermosas de cine en esa época, como Gail Sondergaard, protagonista de la famosa película
película La Mujer Araña: Marlene Dietrich, Joan Crawford y Greta Garbo. Se calcula que Blancanieves tiene una altura aproximadamente entre unos 50 y unos 60 metros, y aunque ya se ve grandecita la niña, tiene solo 14 años, lo que la convierte en la princesa más joven de Disney. Después de ella está Jasmine de la película Aladdin, que es toda una quinceañera. Para ponernos analíticos, el trono de la reina tiene un símbolo de pavo real. En casi todas las culturas, el pavo real es símbolo de gloria y belleza. Podemos decir que el personaje cumple con esas características. Como toda reina, la bruja es un personaje glorioso, ya que esta posición en la realeza la dota de fama, magnificencia y buena reputación. Por otro lado, la belleza parece ser la cualidad más valorada por la reina, tanto que fue capaz de matar a una niña de solo 14 añitos porque sentía que su belleza sobrepasaba la suya y no podía permitir algo así. Por lo tanto, el trono de pavo real es directamente un símbolo de la reina. Uno de los personajes a los que menos se le suele poner atención en esta película, pero que también tiene rasgos interesantes para analizar, es el cazador al que envía la bruja a matar a Blancanieves. Recordemos que la reina le pide que la lleve a la parte profunda del bosque, que la mate y después le lleve su corazón en un cofre para comprobar que cumplió su mandato. Pero cuando el cazador está a punto de matar a la princesa con un cuchillo, se siente incapaz de hacerlo. Le cuenta que la reina fue quien lo mandó y le pide que huya al fondo del bosque para que no pueda encontrarla nunca más. Hasta aquí todos vemos al cazador como una buena persona que fue incapaz de asesinarla y la defendió de las órdenes de la reina. Pero puede que el cazador no sea tan inocente como todos creemos. Si en realidad estuviera preocupado por Blancanieves, ¿no hubiera hecho algo más para protegerla? O sea, mínimo acompañarla hasta un lugar seguro y no dejar correr sola por un bosque a una niña inocente, en la que por cierto habitan muchos animales depredadores que la pueden lastimar. Y si en vez de salvarla, el cazador solo encontró una forma de cumplir su misión en la cual no tuviera que mancharse las manos, es muy probable que le haya enviado al bosque porque sabía que probablemente sería asesinada por alguna criatura, y así él podría ahorrarse el trabajo. De hecho, en el cuento original se corrobora que estas fueron las intenciones del cazador al mandarla al bosque, pues en el texto se dice que este pensaba que las fieras pronto la devorarían. No obstante, no tener que matarla fue para él como si se le quitara un peso encima del corazón. La escena donde Blancanieves huye después de encontrarse con el cazador es más simbólica que literal. Mientras la princesa corre, vemos cómo el bosque comienza a volverse cada vez más oscuro y tenebroso. Vemos cómo su vestido se enreda en unas ramas, pero todo cobra un sentido mágico al segundo siguiente, en el que éstas se convierten en literalmente un par de manos que no la dejan avanzar. Podría ser que el bosque en ese momento fuera un reflejo del miedo intenso que Blancanieves sintió después de que casi fue asesinada, y más aún tras enterarse de que el mandato vino de su propia madrastra. En este caso, las manos representan cómo Blancanieves se siente atrapada. Tal vez siente que no podrá huir de la mismísima reina de ese lugar. Segundos después, el miedo comienza a crecer, y esto lo vemos representado en cómo, entre más asustada está Blancanieves, el bosque parece adquirir más vida propia. Por ejemplo, en el primer árbol con el que se asustó solo tenía un rostro, pero no podía moverse. Pero un poco más adelante, Blancanieves se encuentra con otro que ya puede mover las manos. También podemos ver cómo las ramas flotando en el agua se convierten de repente en cocodrilos. Esto también explicaría por qué los últimos árboles con los que se encuentra tienen rostros con formas más humanas. La animación donde Blancanieves baila con los enanos en su casa fue posteriormente utilizada como base para animar el baile de la señorita Marianne de la película de Disney Robin Hood de 1973 y también el baile de Duquesa en los Aristogatos, estrenada en el año 1970. La escena más típica de Blancanieves es probablemente en la que la reina disfrazada de anciana le entrega una manzana hechizada para someterla a un sueño profundo y eterno. Existe la teoría de que esta es una analogía al famoso relato bíblico de Eva y la serpiente. En esta historia, Eva se encuentra con una serpiente en el bosque, quien le pregunta si es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín, a lo que ella responde que no es así, que solo tienen prohibido comer del árbol que está en medio de todos, porque si no, entonces morirán. Es entonces que la serpiente le asegura a Eva que si comen del árbol no morirán. Por el contrario, comer del fruto prohibido los volverá más sabios y entonces comprenderán lo que es el bien y el mal. Y ya conocemos el final de la historia. Eva decide hacerle caso a la serpiente y probar los frutos del árbol prohibido, acto que al final del relato trae el castigo de Dios. En este caso, Blancanieves es una benevolente niña de 14 años que representa la inocencia y la pureza ante el mundo, tal y como sería Eva. Por otro lado, la bruja reina representa la astucia y la experiencia,
así que ella sería la serpiente. La bruja ofreció la manzana hechizada que tenía una apariencia más deliciosa que las demás, al igual que el árbol del jardín. La bruja la convenció de que si la comía, le cumpliría cualquier deseo. Finalmente, Blancanieves cede ante el deseo, y al igual que Eva, obtiene de este acto un castigo. Algo que nos parece curioso sobre la bruja es que se haya disfrazado de una mujer anciana que seguramente consideraba poco agraciada. No es algo que haría a alguien que de por sí está tan obsesionado con la belleza, pero tiene sentido si pensamos que lo hizo porque creyó que el disfraz más eficiente sería aquel que consideraba todo lo contrario a ella. Recordemos que cuando termina de preparar el hechizo de Blancanieves, se acuerda de revisar si tiene un antídoto. Sin embargo, cuando realiza el hechizo que la convierte en una anciana, no la vemos revisar si hay un antídoto como lo hizo con el hechizo de Blancanieves. Probablemente su obsesión era tanta que olvidó este pequeño detalle. Al final, no nos damos cuenta si el hechizo de la bruja tenía un antídoto porque muere siendo una anciana, así que nunca sabremos si hubiera podido regresar a su belleza o si por culpa de su gran obsesión que la llevó a un descuido que le impidió asegurarse de tener un antídoto, se hubiera quedado como anciana para siempre. Creo que a todos nos hubiera gustado ver ese final. Y hablando del disfraz de la bruja, encontramos un posible simbolismo en este. Recordemos que al principio de la película, la madrastra de Blancanieves era una reina hermosa y joven, y durante la película se hechiza a sí misma para convertirse en una anciana fea y decrépita. Esto como si se hubiera puesto la máscara de un ser terrible sobre su hermoso rostro, pero la verdad es que fue todo lo contrario. La verdadera máscara no fue el disfraz de la anciana fea, sino el de la reina hermosa. ¿Por qué decimos esto? Bueno, desde el principio la reina fue una mala persona. Fue envidiosa y agresiva, al punto de intentar matar a su propia hijastra solo por seguir siendo la mujer más bella del reino. Si nos fijamos bien, el espejo al que le pregunta quién es la más hermosa tiene forma de máscara y puede que esto no sea una simple coincidencia. En realidad, cuando la bruja se hechiza como anciana, no se está poniendo un disfraz, sino que se lo está quitando, mostrando a todo el mundo lo que en realidad hay detrás de ese lindo rostro y lo fea que es en su interior. Cuando la bruja muere todavía con el hechizo de anciana, podría ser visto simbólicamente como que al final se quedó y murió siendo ella misma, sin máscaras. Casi al final de la película vemos cómo la bruja impregna una manzana con un hechizo llamado la muerte dormida. Aunque esta manzana es conocida como la manzana envenenada, al ver la película nos queda claro que este hechizo no es para matar a Blancanieves como creeríamos, sino que al comerla cae en un profundo sueño del que nunca despertará. En la película, incluso la reina bruja se burla diciendo que una vez hechizada, a la pobre Blancanieves la enterrarán viva. Pero entonces, ¿cómo funciona exactamente la manzana hechizada de la bruja? Podemos especular que el hechizo de la muerte dormida usado por la bruja se parece bastante a lo que conocemos en la vida real como el coma inducido. El coma por sí mismo es un estado de inconsciencia profunda donde la persona, como Blancanieves en este caso, está viva pero es incapaz de responder a su entorno y moverse. Cuando alguien entra en coma, significa que tiene una lesión en su cerebro. La sangre se hace espesa y no da suficiente oxigenación al cuerpo. En otros casos, por un derrame de sangre en el cerebro. Esta lesión es provocada por golpes en la cabeza, aumento de la presión en la sangre y hasta exceso de chevechitas. Por otro lado, el coma inducido es practicado por los médicos para inducir a los pacientes de manera intencional a un estado de coma a través de sustancias llamadas barbitúricos. Esto con el objetivo de reducir su consumo de oxígeno y energía cuando los pacientes padecen enfermedades muy graves y así darle tiempo al cuerpo para recuperarse. El coma inducido podría ser específicamente el caso de Blancanieves, ya que al parecer la sustancia que tenía la manzana le provocó efectos muy similares a lo que es un coma. Es muy probable entonces que esta sustancia contenga barbitúricos que le hayan provocado caer en un estado de coma inducido por la reina. Los pacientes inducidos a coma son despertados eventualmente. Por supuesto, en este caso la reina no planea sacarla de ese estado nunca. Y entonces esto nos lleva a tener otro tipo de dudas. ¿De qué manera funcionará el beso del príncipe que despertó a Blancanieves de este coma? Según estudios médicos, se ha comprobado que es posible despertar a una persona en coma si se estimula el núcleo del cerebro con una intensidad suficiente, casi eléctrica. Esto quiere decir que el beso del príncipe provocó un estímulo tan intenso que llegó a despertar a Blancanieves del coma. Ese príncipe es un loquillo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Blancanieves no se sorprendió tanto de despertar con un beso del príncipe y de que eventualmente este se la llevara? Si recordamos la escena donde la bruja le da la manzana, está el
le dijo que era una manzana de los deseos. Entonces, lo último que había hecho Blancanieves era darle un mordisco a lo que pensó era una manzana mágica que le cumpliría cualquier deseo. Y seguramente el deseo que pidió al comerla, y más después de descubrir que su madrastra reina la odiaba, era reunirse con el príncipe. Por esto, es muy probable que Blancanieves nunca se hubiera enterado de que comió una manzana hechizada que la durmió eternamente, y solo pensó que la anciana que se la regaló le dijo la verdad, y ahora cree que está viviendo las consecuencias del deseo que le pidió. Ahora hablaremos de una de las teorías más populares sobre Blancanieves en el fandom de Disney, pero antes, Frelis, tenemos algo que decirles. Esto de hacer teorías de caricaturas es algo que la gente hace por diversión. Sin embargo, existen varias personas que se toman esto muy en serio, al punto que cuando a otra persona se le ocurre la misma teoría, lo cual es muy común porque pues no es muy difícil que se te ocurra una, se ponen insufribles reclamando que esa teoría es de ellos solo porque la publicaron primero. Y sí, ya sé lo que están pensando. Es imposible saber quién fue el primero en hacer una teoría, ya que el internet es muy grande y vasto. La única forma confiable de saberlo es que hubiera una clase de institución que se encargue del registro de los derechos de teorías de caricaturas y pues... eso no existe. Por eso, nosotros nunca nos hemos adueñado de las teorías que publicamos, pues se nos hace ridículo pelearnos con fans o youtubers que solo hacen teorías por diversión. Pero bueno, dijimos todo esto porque resulta que el mundo de Soul es una de esas personas que al parecer sí se toma muy en serio las caricaturas, y algunos de nuestros suscriptores nos han comentado que todavía sigue muy resentido con nosotros por todo el asunto con la teoría de Shrek que pasó hace 3 meses. Así que, para evitar lastimar los sentimientos de Soul una vez más, queremos dejar en claro que él ya hizo un video de la teoría que estamos por mencionar. Que de hecho, nos encontramos con otro video sobre esa teoría publicado un año antes que el de él por el canal de Calion. Pero como sabemos que Soul es algo sensible con las teorías de dibujitos que no son reales, mejor les avisamos que él ya hizo un video sobre Blancanieves para no darle otro golpe a su autoestima ni que nos vaya a querer hacer otro berrinche. Aclarando esto, ahora sí, vamos a comenzar. Esta teoría habla de un final alternativo de la película en el que Blancanieves muere y el príncipe es en realidad un ángel de la muerte que viene a llevársela. Recordemos que antes del primer encuentro de Blancanieves y el príncipe, esta se encuentra cantando junto a un pozo de agua. Igualmente, vemos a varias palomas junto a ella, que se acercan al pozo pero se retiran inmediatamente como cuidándose de no caerse. Es curioso que por el contrario, Blancanieves se acerca sin cuidado y canta alegremente viendo el fondo del pozo. En ese momento, vemos al guapetón príncipe acercándose a Blancanieves montando en su caballo blanco. El color blanco del caballo se relaciona a que el primero de los 4 jinetes del Apocalipsis en la Biblia venía montado en un caballo blanco y simbolizaba la muerte, aunque para algunos expertos bíblicos el jinete montado en el caballo blanco sugiere a Cristo cabalgando. Para otros expertos más, el jinete blanco representa la llegada del anticristo. Igualmente en Inglaterra y Alemania, soñar con un caballo blanco es presagio de muerte. Cuando el príncipe llega a su lado, se asoma a ver el fondo del pozo y por un momento vemos reflejados ambos rostros en el agua. Lo curioso es que en cuanto Blancanieves ve al príncipe, sale corriendo horrorizada y se mete al castillo, como si hubiera visto un fantasma. Por lo tanto, esto es interpretado como si la princesa hubiera estado a punto de ahogarse en el pozo y entonces el príncipe era un ángel de la muerte, de la cual afortunadamente logró huir. Por lo tanto, la escena mencionada de las palomas teniendo sumo cuidado de no caer al pozo y la princesa valiéndole pepino pudo ser un sutil aviso de lo que estuvo a punto de ocurrirle. El primer encuentro con el príncipe entonces sería también el primer acercamiento de Blancanieves cara a cara con la muerte. Poco después, el príncipe reaparece en la película después de que Blancanieves come la manzana hechizada de la bruja y cae profundamente dormida. El momento en el que el príncipe la besa es interpretado como el beso de la muerte, un símbolo que se encuentra en diversas culturas, la más notoria en el judaísmo. En el Talmud, que es el texto central de los judíos, está escrito: la más penosa de las muertes es la del garrote, la más dulce es la del beso. El Génesis de la Biblia relata que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló para que tuviera vida, por lo que al morir por el beso de la muerte, el espíritu del hombre saldría por la boca y se uniría de nuevo a Dios. La escena del beso sería el segundo encuentro de Blancanieves con la muerte, que es el príncipe. Por último, tenemos la escena donde el príncipe sube a Blancanieves a su caballo para llevarla con él. A lo lejos podemos ver el que suponemos es el castillo del príncipe, pero esta vista es un poco extraña, ya que el castillo parece estar entre las nubes y en el cielo. La imagen que aparece es muy similar a la que los textos bíblicos describen como el reino de los cielos. La Biblia hace mención en varias ocasiones de que el cielo está hecho de oro puro, por lo que esta escena es interpretada como si el príncipe hubiera llevado a Blancanieves hacia la muerte. Ese sería el encuentro final de Blancanieves con el ángel de la muerte, justo cuando éste ha logrado llevarla con él. Hay otra versión de la teoría que asegura que la manzana de la bruja sí logró matar a Blancanieves, y cuando el príncipe la besa, esta tiene todavía veneno de la manzana en los labios, por lo que este acto termina matando al príncipe también. Y la siguiente escena, donde ambos bailan juntos antes de subir al caballo, es porque ambos ya están muertos o irán juntos a la otra vida.
Cabe mencionar que en el cuento original, Blancanieves tiene 3 acercamientos con la muerte. Uno, cuando una vieja le aprieta demasiado una cinta, tanto que literalmente el cuento dice que cae como muerta. Los 7 enanos revivaron a Blancanieves y así esta comenzó a respirar poco a poco. El segundo encuentro fue cuando la bruja le adornó el cabello con un peine lleno de veneno. De nuevo, esto la hace caer inconsciente, hasta que llegan los enanos y retiran el peine. La tercera, cuando come la mitad de una manzana que estaba envenenada por la bruja. Estos 3 acercamientos en el cuento original aportan a que la teoría no suena tan loca como parece. Un grupo de investigadores alemanes se interesaron en investigar cuál pudo ser la inspiración para el cuento original de Blancanieves, escrito por los hermanos Grimm. Concluyeron que Blancanieves podría estar inspirada en la historia de una princesa alemana del siglo XVIII llamada María Sofía Margarita Catalina von Erzal, quien sufría por los constantes desprecios de su madrastra. La princesa María Sofía Margarita era de piel blanca y tenía el cabello negro. La niña había quedado parcialmente ciega tras enfermarse de viruela. Cuando tenía 12 años, en el año de 1741, su madre falleció, y 2 años después de esta pérdida, su padre, el príncipe Philipp Christoph von Erzal, se casó con Claudia Elizabeth, quien se convertiría en la cruel madrastra de la princesa. Se dice que la pequeña María Sofía sufrió varios episodios de maltrato y humillación, ya que su madrastra tenía cierto favoritismo por los hijos de su primer matrimonio. Se dice que la familia del príncipe Philipp se asentaba en un poblado de Lohr, cerca de Frankfurt, la cual era famosa por su manufactura de espejos. El padre de Sofía le regaló un espejo de bodas a su nueva esposa, y dicen que la estructura del espejo junto con la habitación en donde estaba colocada lo dotaban de la particularidad de repetir lo que una persona decía frente a él. Esto debido a un efecto de reverberación, que es un fenómeno sonoro producido por la reflexión, que consiste en una ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original ha dejado de emitirlo. Se dice que de aquí pudo nacer la idea del espejo parlante que todos conocemos. Se dice que la princesa María Sofía tenía fama de ser una niña bondadosa que ayudaba al pueblo siempre que tenía oportunidad, y era especialmente querida por las personas que trabajaban en las minas de aquella región, que eran tan pequeñas y casi inaccesibles para la mayoría, que requerían el trabajo de personas de pequeña estatura e incluso de algunos niños. La princesa María Sofía pasaba su tiempo rodeada de los mineros, que usaban gorras y largos abrigos, tal y como vestían los 7 enanos del cuento de los hermanos Grimm. No se conoce con exactitud las causas de la muerte de María Sofía, pero se dice que su ataúd poseía figuras talladas por la industria manufacturera de cristal en la región. Sabemos que entre la película de Disney y el cuento de los hermanos Grimm hay bastantes diferencias. Lo primero que podemos decir es que el cuento original nos habla un poquito más de la mamá de Blancanieves. Nos cuenta que un día, mientras estaba tejiendo sentada frente a una ventana de ébano, se pinchó un dedo con su aguja y 3 gotas de sangre cayeron sobre la nieve. En ese momento, en vez de correr a lavarse el dedito como lo haría una persona normal, la reina quedó maravillada. Sí, en serio. Esto porque le pareció hermoso el contraste entre el rojo de la sangre y el blanco de la nieve, por lo cual deseó tener en el futuro una niña que fuera tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y tan negra como la madera de ébano. Poco tiempo después, este deseo se hizo realidad, pues tuvo una hija con piel tan blanca como la nieve, de labios rojos y cabello negro como el ébano. Por todo eso fue llamada Blancanieves. La reina murió al poco tiempo y entonces su esposo se casó con la malvada bruja. Otra diferencia es que en el cuento original, la madrastra malvada no solo le pide al cazador que traiga el corazón de Blancanieves para comprobar que cumplió con su misión de asesinarla, sino que también le pide su hígado y sus pulmones, pues quería estar bien, pero bien segura de que no le había fallado. El cazador los saca de un cachorro de jabalí que caza en el bosque, y cuando se los entrega a la reina bruja, esta se los devora. Claro, esto después de que su cocinero real los preparara con sal. La moraleja que nos deja la madrastra malvada es: ¿vas a comerte los órganos de tu hijastra que odias? Hazlo con clase ante todo. Y por cierto, en el cuento original de los hermanos Grimm, cuando Blancanieves se encuentra con el cazador en el bosque, no fue este quien le dijo que huyera porque no pudo asesinarla. De hecho, el cazador del cuento estaba a punto de matarla sin culpa alguna, hasta que la niña comenzó a llorar y le imploró que no lo hiciera. Entonces es cuando el cazador le permite irse, haciéndola prometer que se internará en lo más oscuro del bosque y no volverá nunca más a verla por ahí. Otra diferencia es que en la película de Disney se muestra a los 7 enanos como seres sucios y desordenados, todos unos loquillos. Pero en cambio, en el cuento de los hermanos Grimm, su comportamiento es todo lo contrario. De hecho, cuando la princesa Blancanieves llega a la casita de los enanos, descubre que todo ahí era diminuto, pero irreprochablemente limpio y fino. Además, en el cuento de los hermanos Grimm, el príncipe no aparece sino hasta el final de la historia. Cuenta que al ver a Blancanieves en el ataúd, se enamora perdidamente de ella. Sí, mientras la princesa estaba muerta. Pero qué gustitos tiene este príncipe. Luego le pide a los enanos llevarse el ataúd, y cuando sus sirvientes lo toman, el pedazo de manzana envenenada que la bruja le había dado a Blancanieves, que al parecer lo tenía todavía en la garganta, sale disparado de ella, y en ese momento Blancanieves vuelve a la vida. Por último,
ejemplo, sabemos que la bruja de la película de Disney muere tras caer en un acantilado, pero en el cuento es un poco más creepy el asunto. Resulta que durante la boda de Blancanieves con el príncipe, obligaron a la bruja a ponerse unos zapatos de hierro sobre carbones encendidos. El cuento dice que una vez dentro de estos, la pobre bruja se puso a bailar de dolor hasta que le llegó la muerte. Sería muy inocente y buena en el pasado, pero aquí Blancanieves sacó su chica mala interior. La carrera actoral de los enanos de Blancanieves no terminó con esta película de Disney. Ellos aparecen en el corto de Windscourge, estrenada en el año de 1941, que básicamente fue propaganda contra el mosquito de la malaria. A través de acciones de los enanos nos enseñan a cómo prevenir que se reproduzca la malaria en nuestras casas, o bueno, en las casas de los años 40. ¿Y ya les contamos de esa vez que un montón de niños hicieron pipí del miedo que les causaba las escenas de la bruja? Eso fue cuando la película de Blancanieves fue exhibida en el Radio City Music Hall de Nueva York. Se dice que el staff tuvo que cambiar la tapicería de las butacas después de este pequeño accidente. Y bueno, feliz, pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció, si les gusta este pequeño proyectillo de hacer análisis de las películas de Disney en orden cronológico. Y si este video recibe mucho apoyo, pues seguramente vamos a seguir haciendo de las siguientes películas. Si quieren ver otro análisis de películas de Disney, aquí en la cara de Eli les dejamos nuestro análisis a la peli de Mulan. Y si quieren más contenido de Blancanieves, entonces aquí en la cara de abajo les dejamos nuestra review resubida del directo de Instagram hablando de Blancanieves. Feliz, muchísimas gracias por ver este video hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.